Muy buenas a todos y a todas, soy Compi y en este vídeo voy a estar en mi forma shiny porque me da la gana. En esta ocasión desmentiremos al vídeo de Top Man de 7 dinosaurios entre comillas poco conocidos que dan más miedo que el T-Rex. Sin mucho más, comencemos. Todos conocemos al T-Rex como una bestia enorme y feroz, capaz de devorar todo lo que se cruzara en su camino. Sin embargo, en la vida real, este dinosaurio apenas está a la altura de su reputación en Hollywood, puesto que la comunidad científica ha considerado que el famoso Tiranosaurio Rex no fue un cazador tan terrible como se suele escribir. No fue el único dinosaurio carnívoro gigante que vivió durante la era mesozoica, y comparado con otros terópodos, el T-Rex parece completamente inofensivo. Esto para empezar es más falso que yo tratando de amansar un elefante africano macho de promedio 6 toneladas en época de celo. Y el dinosaurio que da más miedo que el T-Rex es Ika Musume. Aunque para nosotros siempre será el rey de los dinosaurios, es hora de conocer a otros aspirantes que podrían arrebatarle su título. Estos son 7 dinosaurios poco conocidos que dan más miedo que un T-Rex. Número 7. Utahraptor, el ladrón de Utah. ¿Cómo va a dar Utahraptor más miedo que Ika Musume y por qué está Utahraptor en casi todos estos vídeos? Y además de que es un dinosaurio muy popular. El Utahraptor fue un género de dinosaurios cazadores que habitó en nuestro planeta durante el período Cretácico, hace 128 millones de años. Utahraptor vivió hace 139 a 134 millones de años, no hace 128. Su nombre significa ladrón de Utah y fue el único dromaeosaurio de la historia de Estados Unidos en ser votado como el dinosaurio oficial de un estado, en este caso el de Utah. Podía alcanzar los 7 metros de largo, tener una altura de 3 metros y pesar 500 kilogramos. El peso y la longitud no están tan mal, pero Utahraptor mediría poco más de 2 metros de altura y no llegaría a los 3 metros. Este dinosaurio era un terópodo que caminaba sobre sus 2 patas traseras y contaba con grandes garras que, sin duda, eran una de sus herramientas principales a la hora de cazar. Lo cierto es que, a simple vista, esta criatura tenía una apariencia bastante parecida a la de un velociraptor común, y son muchos los que representan a este dinosaurio con plumas. Lo cierto es que, aunque nunca se han encontrado plumas en los ejemplares fosilizados, existen pruebas que sugieren que todos los dromaeosaurios sí que las poseían. Con garras y dientes afilados y un nuevo estatus legal, el Utahraptor es un dinosaurio que fácilmente podría Esto es un velociraptor. adquirir el título de Rey de los Dinosaurios. Número 6. Sinornithosaurus, el dinosaurio venenoso. El Sinornithosaurus era un pequeño dinosaurio que también vivió durante el período Cretácico en los bosques prehistóricos del noroeste de China, junto a otras aves primitivas y otros dinosaurios. Aunque está estrechamente emparentado con el velociraptor, el Sinornithosaurus tenía, con total seguridad, plumas, ya que también es un pariente muy próximo del conocido Microraptor, descrito como el dinosaurio de 4 alas. Este animal tenía el tamaño de un pavo y estaba especializado en cazar pequeños dinosaurios y pájaros. Era un cazador con un importante secreto, y es que según los expertos, se trata del primer reptil venenoso conocido en el linaje que conduce a las aves modernas. Es decir, se trataba de un auténtico pájaro venenoso. Poseía una boca en forma de pico primitivo, repleta de dientes acanalados, una característica que comparte con algunos animales venenosos actuales, como el monstruo de Gila. A través de esas muescas en sus dientes, fluía el veneno con el que mataba a sus presas. Era imposible verlo venir. Posiblemente, acechaba a sus víctimas desde las ramas más bajas de los árboles y se abalanzaba sobre ellas por la espalda. Una vez clavaba sus colmillos, la presa entraba en un estado de shock que le impedía huir. Número 5. Troodon. Ok, Troodon actualmente no es un nombre válido. El dinosaurio más inteligente del Cretácico. El Troodon fue un dinosaurio muy interesante, cuyo nombre proviene del griego y significa diente que hiere. Vivió durante el período Cretácico y fue uno de los primeros dinosaurios descubiertos en Norteamérica en 1855. El Troodon medía aproximadamente 2 metros de alto, 2 metros de largo y pesaba unos 50 kilos. Sus extremidades eran largas y delgadas, por lo que se cree que era bastante rápido. De hecho, se estima que alcanzaba los 64 kilómetros por hora, convirtiéndole en una criatura casi tan rápida como el caballo de carreras más veloz jamás documentado.
Además, contaba con unas grandes y afiladas garras que utilizaba para atrapar a sus presas e incluso para defenderse de otros depredadores. No obstante, es muy probable que la característica más sorprendente del troodón fuera su inteligencia. Es más, es considerado como el dinosaurio más inteligente con diferencia. Tenía un cerebro tan grande y desarrollado que los cráneos encontrados mostraban marcas de los mismos. Respecto a su cráneo, también se sabe que tenía muy desarrollado el lóbulo occipital, la parte del cerebro encargada de la visión y la memoria. Así pues, se especula que pudo haber tenido muy buena visión y un sistema de comunicación mucho más complejo que el de otros dinosaurios. Número 4. Giganotosaurus, el carnívoro más grande del mundo. Actualmente se sabe que Tyrannosaurus rex es el terópodo carnívoro más grande que se conoce, con especímenes llegando a las 10 toneladas y algunos superándolas, llegando a las 11 toneladas, como es el caso del espécimen Ed Cope. Y sobre Giganotosaurus pesa en promedio 8 toneladas, pero puede llegar a las 10 toneladas. Esas estimaciones, según he escuchado, no son exactas debido a la falta de material fósil. El 25 de julio de 1993, el mecánico desocupado Rubén Carolini se topó con los huesos fosilizados del que se convertiría en el dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Hablamos del Giganotosaurus carolini, un dinosaurio cuyo nombre significa gigante del sur. Giganotosaurus significa lagarto gigante del sur, no simplemente gigante del sur, que desplazaría del reinado al famoso Tiranosaurio Rex. Este dinosaurio habitó hace 100 o 105 millones de años, en lo que hoy en día es Argentina. Giganotosaurus vivió hace 99 a 97 millones de años. Llegó a medir entre 12,2 y 13 metros de largo, 8 metros de alto. Según he buscado, Giganotosaurus mide 4 metros de altura. Y se estima que su peso no alcanzaba las 10 toneladas. Sus grandes fauces estaban armadas con dientes curvos y aserrados, perfectos para desgarrar carne. Estos dientes se reemplazaban a medida que se iban perdiendo, por lo que se supone que el Giganotosaurus carolini era más un depredador que un carroñero. También era una bestia bastante rápida. Podía correr a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, más veloz que el hombre más rápido de la historia. Así que está claro que el Giganotosaurus... Punto número 1. Giganotosaurus y otros grandes terópodos caminarían rápido en vez de correr. Punto número 2. Lo que estás mostrando ahora son Tyrannosaurus. Se encontraba en la cima de la cadena alimenticia dentro del Cretácico tardío de Sudamérica. Número 3. Allosaurus, el depredador más famoso del Jurásico. Con cresta, cuernos y garras extremadamente afiladas. Allosaurus no tenía cuernos, sino crestas, y además es que Allosaurus no daría más miedo que el T-Rex. Da igual qué especie usemos, ni siquiera Allosaurus anax puede ganarle a un Tyrannosaurus Rex. El mayor depredador jurásico de su ecosistema vivió en el oeste de América del Norte hace 157 millones de años. A diferencia de otros terópodos anteriores, el Allosaurus era comparativamente más grande y alrededor de 9 metros de largo, pero a pesar de haber sido un temible cazador relativamente grande, no pesaba tanto como parece. De hecho, su peso es comparable al de un rinoceronte indio moderno. Para empezar, estás usando a un rinoceronte blanco en vez de a un rinoceronte indio. Poner animales que sean parecidos pero que no son lo mismo está mal. Y además de que el tema del peso ya depende de la especie de Allosaurus. Fue el depredador más común de lo que, a día de hoy, es Norteamérica, por lo que ha sido posible encontrar cerca de 60 especímenes de los cuales algunos estaban bastante bien preservados. A diferencia de otros terópodos, el Allosaurus tenía un par de estructuras en forma de cuernos sobre el hueso nasal y encima de los ojos. La boca de este dinosaurio contenía docenas de dientes afilados que estaban aserrados por los bordes delanteros y traseros. Asimismo, los huesos que formaban la punta del hocico tenían aproximadamente 5 dientes, mientras que los huesos del maxilar superior e inferior tenían entre 14 y 17 dientes cada uno. El Allosaurus era tan diferente del resto de dinosaurios del Jurásico que su nombre significa literalmente lagarto diferente. Aparentemente, el paleontólogo que le dio tal nombre pensó que esta bestia era tan aterradora y única que merecía un nombre especial. Creo que Allosaurus se llama lagarto extraño por el hecho de que sus vértebras eran algo diferentes a otros dinosaurios conocidos. Número 2. Therizinosaurus, el lagarto guadaña.
El Therizinosaurus era un dinosaurio gigantesco que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 a 65 millones de años, en lo Therizinosaurus vivió hace 70 a 66 millones de años. El tema de que los dinosaurios se hayan extinto hace 65 millones de años está desactualizado. En lo que actualmente es Asia, era uno de los mayores terópodos conocidos, ya que de acuerdo con los restos hallados en Mongolia, se le atribuyeron hasta 12 metros de longitud y 5 metros de largo. Tenía un cuello bastante largo y sus patas delanteras alcanzaban los 2,7 metros, terminando en 3 dedos con unas garras tan largas y afiladas que no tenían nada que envidiar a las de Freddy Krueger. Pero no las utilizaba para despedazar a sus presas, sino para acercarse a las ramas de los árboles más altas. No obstante, la comunidad científica duda entre si el Therizinosaurus era un dinosaurio completamente herbívoro o si también consumía carne. Lo más posible es que este dinosaurio fuera totalmente herbívoro, y aparte de utilizar sus garras para acceder con facilidad a las ramas de los árboles, las utilizaría para defenderse de otros posibles depredadores. Aún así, la escasez de información lo convierte en una criatura realmente misteriosa. Cabe destacar que, cuando se descubrió el primer fósil de Therizinosaurus, se creyó que se trataba de una tortuga gigante debido a la forma palmeada de sus patas, pero posteriormente se la identificó como un pariente lejano del Tyrannosaurus Rex. Número 1. Ceratosaurus. Para mí, comparar a un Ceratosaurus con un Tyrannosaurus es como comparar a un bebé tosiendo con una bomba atómica. No digo mucho más que eso. El reptil cornudo. Por último, viajemos al período Jurásico, concretamente a lo que hoy en día es el norte de América y Europa. Allí vivía otro terópodo de tamaño medio conocido como Ceratosaurus, o reptil con cuerno. Se trataba de un dinosaurio bípedo cuya apariencia era bastante corpulenta, a pesar de tener unos brazos cortos y algo ridículos, similares a los de un T-Rex. Poseía, además, una protuberancia en forma de cuerno en la parte dorsal de la cabeza, una característica que hace honor a su nombre. Aunque a simple vista el Ceratosaurus pueda parecerse al famoso tiranosaurio con alguna que otra diferencia, no se dejen engañar por su simplicidad. Era un depredador voraz que jugaba con ventaja frente a algunos de sus parientes más cercanos. Tenía 4 dedos en ambas patas delanteras en lugar de 3. Esta ventaja aparentemente pequeña le permitió ascender dentro de la cadena alimentaria del Jurásico tardío. Así pues, uno de sus grandes logros fue sobrevivir durante más de 11 millones de años. Además, tenía pequeñas crestas en forma de cuernos encima de cada ojo, similares a las crestas del Allosaurus. Es una pena que el Ceratosaurus no reciba la atención que merece, dado que posee unas características únicas e interesantes que le permitieron seguir con vida durante mucho tiempo. Muchos tienen una idea equivocada acerca de los dinosaurios, como por ejemplo, que la mayoría de ellos eran bestias atroces. Pero en todos esos vídeos relacionados a la paleontología precisamente te la pasas diciendo eso. Algunos poseían características sorprendentes, como el Nanoxaurus, cuyo cuerpo estaba cubierto de pelo y fue catalogado como un dinosaurio polar. ¿Te gustaría conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro siguiente video. Por ahora no voy a ver todos tus vídeos, dame un dislike por toda esa desinformación. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros si os gusta mi contenido, dadle like si os ha gustado este vídeo y uniros a mis redes sociales que están abajo en la descripción. Y muy pronto se viene análisis a Genial. Y bueno, espero que os vaya bien y chao pescado.